Vale, entonces el título de la siguiente ponencia es el riego por goteo, su manejo y mantenimiento. Algunos de los temas que vamos a tratar son aspectos de las características del riego por goteo. Las voy a pasar muy rápido, yo creo que ustedes tienen bastante experiencia alrededor de esto. Lo que es el manejo del riego, la importancia del suelo en la selección de la cintilla, algunos aspectos elementales de química, vamos a entrarle muy levemente, pero creo que son importantes. La interpretación del análisis de agua y su aporte nutrimental. Y finalmente, lo que es el manejo del mantenimiento de los sistemas de riego, el manejo de los ácidos, cantidades por aplicar, en fin, por ahí lo podemos tratar. Bien, vamos a ver. Les decía, lo voy a tratar un poco muy rápido esto. El término de microirrigación básicamente se refiere a los sistemas de riego de baja presión. Entre los que se tienen como más comunes dentro de esta categoría es el goteo y la microaspersión. Y la característica es de que en este tipo de sistemas el agua se aplica con una alta frecuencia, pero con láminas muy pequeñas. Ya veíamos en la plática anterior en la que estábamos refiriéndonos a esa lámina que nosotros tenemos que estar pensando en aplicar y que puede ser aplicado entonces a través de una gota o pequeñas lluvias que son los microaspersores. Y normalmente no hay problema para este tipo de sistemas. Sin embargo, nosotros tenemos que estar pensando en que son condiciones en donde el agua es escasa o es muy cara, suelos arenosos. Este es un sistema que nos permite tener pocos desperdicios de agua, o con suelos donde tenemos problemas para la nivelación, con cultivos de alta rentabilidad, y que nosotros tenemos que manejar en una forma mucho más precisa la cantidad de agua que se aplica para de esta manera obtener nosotros una mejor calidad, que pues ustedes son de los primeros, pues digamos, en el país en donde la exportación del cultivo del tomate pues es muy importante aquí, ¿no? Bueno, entonces algunas de las ventajas es que nosotros podemos aumentar rendimiento, calidad, láminas pequeñas, como ya decíamos, y la reducción del área de humedecimiento. O sea, simple y sencillamente tenemos que estar pensando en que vamos a humedecer nuestra área de la planta. Menores cantidades, que ya lo manejamos. El crecimiento de malezas se reduce solamente al área de humedecimiento, obviamente cuando no tenemos lluvia, ¿no? Pero bueno, ¿qué tenemos que hablar aquí? Bueno, esto es parte de lo que ya comentamos ahorita. Esta es la parte en donde nosotros tenemos que estar pensando siempre con el riego por goteo o con el riego de microaspersión en términos generales en el fertirriego. O sea, si nosotros no vamos asociados, no vamos de la mano entre la parte nutrimental y la parte del manejo del agua, difícilmente también podemos llegar a altas producciones y calidad. Entonces, de ahí pues que nosotros tenemos que estar hablando de esto en forma muy, muy estrecha entre la parte nutritiva y la parte del manejo del riego. Y uno de los grandes retos está aquí. ¿Cómo empatamos, ahorita que lleguemos al manejo de las concentraciones, cómo empatamos esto entre la cantidad de agua que yo tengo que aplicar y la cantidad de nutrientes que yo tengo que aplicar? O sea, son dos cosas que van juntitas si nosotros queremos empezar a manejarnos en forma más. Ya se me perdió, no sé qué pasó. Ok, tenemos por aquí algunos problemas de taponamientos, un poco lo voy a adelantar, pero son las partes físicas, la parte química, en donde ya tenemos aquí problemas podemos tener problemas con las arenas, limos o arcillas, o restos de la misma raíz, o cosas de este tipo que nos pueden ocasionar problemas en taponamientos.
En la parte químicas, todo, sobre todo la parte de los carbonatos, el magnesio, los sulfatos, en fin, todas estas, cómo nos están afectando realmente a nuestra disponibilidad de nutrientes y cómo nosotros podemos tener, porque todo esto tiene que ver con la cantidad de agua que aplico y el tipo o la calidad de agua con la que yo estoy trabajando, ¿no? Y por el otro lado tenemos la parte biológica, bueno, son algas, bacterias como las más, digamos, las más importantes, ¿no? Sí. Yo he tenido, ahorita cada vez se está reduciendo más. Cada vez este problema, afortunadamente digamos, las empresas que se dedican a la elaboración de los goteros, cada vez este problema ya se redujo. O sea, ¿por qué? Porque los goteros ya no todos, o sea, tengo también que hablar de esa manera, no todas las empresas que se dedican a los goteros tienen ese sistema, pero ya hay pequeñas membranas en el mismo gotero que lo que hace cuando se deja de tener la presión en el riego, esa membrana se cierra. Entonces ya te evita que haya una succión y que empieces a tener ese problema por este tipo de partículas. Pero hace todavía algunos años, y bueno, sigue siendo ahorita, pero les digo, cada vez es menos, que ya ese tipo de obstrucciones se está pasando a la historia, ¿no? Cada vez es más notable eso. Okay. O a veces cuando llueve, que el gotero está hacia arriba, bueno, normalmente no. A veces salpiconea, vaya, y cae arcilla o al gotero o arena, vaya. Sí, pero es lo que comento, ¿no? O sea, ya ahorita esas membranitas ya se está cerrando y están evitando que se dé ese tipo de... No sé si hay algún fabricante de goteo que nos pudiera... Pero algún producto para, en este caso... No conozco yo de productos para eso, no. ¿Perdón? ¿A golpes? Ok. Bueno, ya nos dieron una solución. Ok, vamos a seguirle aquí. Miren, yo les hablaba bueno, aquí hay algunas ventajas, creo que no lo había dicho, de que tenemos que tener algo en situaciones sobre el mantenimiento es fundamental en el riego por goteo, precisamente para evitar ese tipo de problemas que nos den efectos en el rendimiento, ¿no? Normalmente estamos hablando de un tratamiento químico dependiendo de nuestra calidad de agua, y el problema que se nos presenta en muchos sistemas de riego, y sobre todo dependiendo de la calidad del agua se acrecenta este problema, es la acumulación de sales. Miren, déjenme darles algunos estudios que hicimos alrededor de esto. Este es el bulbo húmedo, este es su frente de humedecimiento, y vean cómo el desplazamiento de las sales a partir del gotero se va dando. Es decir, aquí nosotros empezamos a tener el movimiento de las sales, y que, bueno, esto tenemos que estarlo empezando a resolver a través de las láminas de sobreriego, las láminas de lavado, precisamente para empezar a tener. Ahorita les voy a poner otra foto que no es fertilizante, pero miren, no todo está tan malo. Aquí, si ustedes ven, aquí tenemos un experimento que hicimos con el puro manejo de los fertilizantes. Es decir, es algo que también tenemos que empezarnos a poner, y esto yo no quiero dar recetas porque esto también es muy particular, porque depende de su tipo de agua, su tipo de suelo, pero vean la diferencia. O sea, están a un ladito y es simplemente manejo. Entonces aquí estamos hablando de una condición de acumulación de sales comparado contra otro, en donde la única diferencia es nuestra fuente de fertilizante, ¿no? Podemos ampliarlo si gustan ustedes un poquito más. Miren, esta es otra. Vean aquí, no es fertilizante.
es el frente húmedo en el que, si se fijan, bueno, pues aquí todo esto se nos está potenciando. O sea, esa gran acumulación que estamos teniendo aquí ya de sales, de diferentes tipos de sales, las empezamos a tener y se nos empieza a poner problemas muy serios alrededor del manejo. Y esto lo medimos y está así. Para este tipo, en estos casos que les estoy mostrando. En el caso del pH, la profundidad y por acá la distancia del gotero. Veamos aquí cómo el pH nos va disminuyendo conforme nos vamos alejando del gotero. La profundidad también se nos movió, pero no fue tan importante, ¿no? Entonces, esta es una variable que se midió y cómo se da. Pero vamos a ver las otras. Esta se nos invirtió. Aquí, en el frente húmedo, se nos dispara en forma muy importante la conductividad. O sea, y con la profundidad prácticamente no se nos mueve. Entonces, quiere decir que para las medidas que estuvimos haciendo, que fueron hasta 60 centímetros de profundidad en el suelo, prácticamente no se nos movió. Pero acá cuando nos fuimos alejando, las sales se desplazan en el frente húmedo. Y entonces aquí tenemos los problemas que vimos de la foto anterior, en donde se nos va dando. ¿Y qué sucedió con otros elementos como el sodio? Igual. O sea, tenemos acumulaciones importantes de sodio, en este caso, y de la conductividad, la salinidad, que se nos empezaron a incrementar en forma muy, muy importante. Entonces, el manejo de este tipo de sales, bueno, pues depende mucho de la calidad del agua, pero también depende del cómo nosotros estamos regando. Entonces, aquí para empezar ya nos está diciendo que tenemos que empezar a ver las cuestiones de un manejo de las láminas de lavado, ¿no? Entonces, esto me va llevando en esos términos. Veamos por acá lo que sucede con la infiltración y la relación de absorción de sodio y la conductividad eléctrica. Entonces, esto es una situación que se nos junta y entonces nos va afectando a la variable que dijimos en la plática anterior, que es de suma importancia para precisamente seleccionar un tipo de goteros. O sea, un gasto del gotero, bueno, pues tendrá que ver con todo esto. Y si no le entramos aquí, pues entonces difícilmente nosotros vamos a empezarnos a mover. Entonces, por un lado tenemos una variable que tiene que ver con el sodio, pero que no es la única y no es la que nos está manejando, sino que tiene otra con una relación de sodio. Veamos aquí la tabla de esta que seguramente lo leyeron, ¿no? Pero aquí lo pongo mejor en la tabla. Para un mismo nivel de sodio, ¿okay? Este mismo nivel de sodio, el problema de la infiltración no necesariamente se da a conductividades mayores. Entonces, esta es una relación estrecha que tenemos entre una y otra. ¿Por qué? Porque el mayor problema para un mismo nivel de sodio, inclusive lo podemos tener con conductividades hidráulicas, con conductividades eléctricas menores. Y esto nos está pasando. Entonces, aquí, bueno, pues otra vez, ¿cómo vamos a manejar? Porque esta capacidad de infiltración es lo que me está repercutiendo en el qué tipo de gotero, qué gasto de gotero tengo que manejar para poder tener una mayor eficiencia en el riego y por otro lado que yo satisfaga las demandas de agua del cultivo. O sea, no nos podemos separar ahí. No desperdiciar, satisfacer demandas de agua del cultivo, empatarnos con la nutrición y la cantidad de agua que estamos nosotros aplicando. Entonces, es un reto importante, ¿no? Creo que la siguiente plática a lo mejor nos ilustra un poquito más porque por el título que lo veo, de ese manejo va a tener algo que ver con todo esto, ¿no? Entonces, habrá que ver. Aquí tenemos esto en lo que se refiere a la parte de la conductividad y la respuesta
de los diferentes cultivos. Es muy fácil, o sea, el cultivo, dependiendo del tipo de cultivo, pues es la sensibilidad que vamos a tener en la reducción de rendimientos. Por ejemplo, esta es la fresa, es muy sensible a los cambios de la conductividad comparado, por ejemplo, con el tomate, ¿no? O sea, tenemos en el tomate, pues tenemos valores un poquito más altos, nos soporta, en otras palabras, más la condición de salinidad, ¿no? Y aquí hay para otra serie de cultivos, en cuanto a porcentajes de reducción del rendimiento, con respecto a la conductividad. Que entonces esto, pues igual, cultivos como todos estos son muy sensibles a la condición de salinidad en el suelo. Esta información está recabada a partir de esto, que igualmente por ahí ustedes van a tener un artículo que está alrededor de esto, ¿no? Ahora bien, los emisores. Para entrar a la pregunta que se quedó pendiente en la plática anterior. Primero, nos van a controlar estos emisores la salida de agua y nos van a permitir aplicar una cantidad de agua que es la suficiente, que es la necesaria para satisfacer las demandas del cultivo. Por otro lado, nosotros tenemos sistemas que nos pueden llevar a manejarnos dentro de los diferentes procesos de fabricación. Es decir, yo debo tener un alto grado de uniformidad en mis goteros para poder yo decidir que esa es mi mejor opción, ¿no? De la cintilla, debo de exigir un alto coeficiente de uniformidad, o sea, un valor del coeficiente de variación muy pequeño comparado con las otras condiciones, ¿no? Por el otro lado, tenemos aquí lo que son las tuberías emisoras o cintillas, que igualmente nosotros podemos manejarnos alrededor de ellas. Miren, veamos aquí un poquito algunos parámetros que están basados en el Servicio de Conservación de los Estados Unidos para decir que tenemos un gotero, digamos, bueno o malo, ¿no? Ellos dan estos parámetros de acuerdo a esta norma y se habla de este tipo de coeficientes de variación para establecerlos en una categoría dada. Entonces, cuando nosotros agarremos o veamos una determinada cintilla, bueno, tendremos que estar viendo qué nos ofrecen y qué nos ofrecen para nosotros finalmente tomar las decisiones. Eso pues obviamente es de cada quien, ¿no? Si alguien quiere irse por acá porque es más barato, bueno, pues adelante, ¿no? Por el otro te damos acá para las cintillas, igualmente tenemos que manejarnos dentro de esta norma como un criterio. O sea, de nuevo, un criterio, no hay una verdad. Y por el otro lado tenemos que pensar, aquí pongo algunas de algunos catálogos, lo que es la relación carga-gasto en los goteros. Si ustedes ven aquí la importancia que va a tener en los goteros autocompensados o goteros de muy poca variación del gasto con respecto a la presión. Entonces, una parte importante, por aquí está una ecuación no la alcanzo a ver, aquí está. Esta es una ecuación muy importante que me va a estar dando, que me está diciendo cuál es la relación presión-gasto. ¿Por qué? Porque entre más variable sea esto, bueno, pues yo voy a tener que tener una mayor precisión en el manejo de mi sistema de riego con las presiones de operación. En cambio, si yo tengo un gotero de este tipo, a lo mejor tengo un poquito más de holgura, ¿no? Miren, este es otro tipo de goteros en donde cuando estamos abajo de la presión de operación recomendada por el fabricante, pues la variación del gasto con la presión es también muy grande. Y a partir de un cierto punto en donde se estabiliza un poco más el gasto, pero antes de esto la variación es muy fuerte. Entonces, ¿qué estoy aplicando? Pues si no tengo bien relacionado todo esto, pues seguramente no voy a saber
cuánta agua realmente estoy aplicando. O estos, que son un poquito más fuerte su variación, o sea, de hecho esto no tiene su punto de quiebre, pues sigue siendo una relación carga-gasto muy lineal, ¿no? Donde me va a estar dando esa condición del manejo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar pensando en cómo manejarnos al resto. Este es otro tipo de cintilla, que están ahí igualmente, tiene esa relación carga-gasto, ¿no? Y bueno, las cintillas, ustedes las conocen, seguramente tenemos esta relación de la pared, de estos valores de 10, 15 mil, pues se refiere al espesor de la cintilla. Y bueno, a partir de aquí tenemos nuestros diferentes gastos. Ahora sí, la pregunta, miren, voy a tratar de explicarlos para dos condiciones: un suelo arcilloso y un suelo arenoso, con un gasto es de ¿cuánto? De 1.2 y acá de 4 litros. O sea, se hicieron estas pruebas para ver cómo se mueve el agua, tanto longitudinalmente como con la profundidad. Este es un dato sumamente importante para nuestra selección del gotero, porque esto depende otra vez de nuestra característica del suelo, infiltración, etcétera. Entonces veamos aquí cómo con el tiempo, a este tiempo, cómo se desplazó el agua hacia acá, y a la profundidad con este gasto para esta arcilla. Pero veamos acá las arenas. ¿Qué pasó? Con las arenas nuestro desplazamiento es mucho menor y nos va profundizando con este gasto. Pero vámonos al otro gasto más grande. Acá veamos en las arcillas cómo nada más se da el desplazamiento horizontal y muy poco el movimiento vertical. Sucede algo similar con las arenas, pero profundiza más en el caso de las arenas. Entonces, este tipo de relaciones, el conocer cómo se nos está moviendo con el gasto y nuestro tipo de suelo es de suma importancia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿a qué me lleva el que yo sepa cómo se mueve hacia los lados? ¿A qué me lleva? A ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿A qué me lleva que yo sepa cómo se mueve para acá y para abajo? ¿Qué más me puede ayudar? La separación entre goteros se vuelve de suma importancia. Es decir, no va a ser lo mismo que yo maneje una separación entre goteros, independientemente de la parte hidráulica, que no la voy a tocar a la profundidad, pero nomás la voy a mencionar, de cómo estaría la situación de mi manejo, simplemente con esta condición. Es decir, me lleva a que yo tenga que definir una separación de goteros dependiendo de mi tipo de suelo. Y entonces ahora sí, bueno, tipo de suelo y gasto, ¿no? Lo estamos viendo que es una relación muy estrecha entre ellas, ¿no? No sé si para quien hizo la pregunta queda más o menos contestada, ¿no? No, se hablaba de esta parte, ¿no? Ok. La longitud va a depender de dos factores sumamente importantes: del diámetro de la cintilla y del gasto con el que estemos manejándonos. O sea, son dos factores que tienen que ver en la definición de una longitud. Aquí vamos a ver primero para un diámetro dado. Veamos cómo ese diámetro, con este mismo diámetro de 16 milímetros, cómo con el gasto nuestra longitud se va reduciendo. O sea, si yo voy aumentando el gasto, mi longitud de la cintilla va a ser menor. ¿Por qué? Bueno, esto ya es parte hidráulica, pero tendrá que ver con la parte de las pérdidas por fricción que yo tengo y que no me van a permitir para este diámetro manejar longitudes mayores. Entonces tendré que cambiar de diámetro, o bien con ese mismo diámetro reducir en forma importante mi gasto que tengo por cada cintilla. ¿Okay? Entonces esa relación es de suma importancia.
Y bueno, esto es lo que significa esta parte de los espesores. La parte del espesor que tiene que ver con 6,000, 8,000, pues se refiere a ese grosor, pues digamos, de la cintilla, ¿no? Que también ustedes lo dominan. Miren, aquí hay una recomendación de alguna empresa en donde su cintilla la maneja de esta manera. Quiero ponerme aquí. Bueno, en este para que tengo aquí los dos diámetros. Para un mismo gasto, veamos la diferencia en longitud simplemente por el cambio de diámetro. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos hablar de longitudes, pues en este caso bastante considerables, si nosotros cambiamos de 16 a 22 milímetros, es la misma distancia entre goteros, el gasto es y simplemente este cambio, tanto ¿cómo se llama? Del diámetro, me permite manejarme con longitudes mucho más grandes, ¿no? Entonces, es algo que podemos ahí manejar, hidráulicamente manejarnos ahí. Lo que ahorita se comentaba de la orientación de la cintilla, que normalmente la ponemos de esta manera, seguramente ustedes ya lo manejan muy bien. El equipo de filtrado se vuelve también una parte importante yo diría fundamental para una buena operación y mantenimiento de nuestros sistemas de gotero. Pero aquí quiero resaltar esto. En cuestiones de sólidos suspendidos o sólidos disueltos, basados en estas unidades de miligramos por litro, tendremos que estar pensando ya en este tipo de manejo de los hidrociclones, o bien con una batería de filtros de arena que pueden ayudarnos para reducir nuestros problemas. Entonces, el filtrado hay que manejarlo. Yo sé que ya muchos productores inclusive están obviándose la parte del filtrado, porque asumen tener una muy buena calidad de agua, pero bueno, hay que medirla, ¿no? Ahora bien, ¿qué manejar como una buena operación de un sistema de riego? Aquí está un ejemplo típico, digamos, de una instalación donde tenemos una línea principal, tenemos unas líneas secundarias y tenemos las terciarias, y a partir de aquí están nuestras líneas de gotero, o sea, nuestra cintilla. Pero quiero que veamos esto. Esta es la terciaria. Entonces, esta terciaria junto con esto se vuelve una unidad, independientemente que le llamemos unidad de riego o sección de riego. En el aspecto de manejo y de diseño hidráulico, esto se debe de comportar como una unidad. ¿Por qué? Porque todo lo que pase en la terciaria, afecta a lo que es la cintilla. Entonces tendremos que operar correctamente nuestro sistema en una concordancia entre la terciaria, nuestras cintillas, y obviamente lo que está pasando a partir del lateral o del principal. Pero lo que yo quiero en esta plática, porque no es de diseño, pero lo que quiero manejar con ustedes es que entendamos que si no nos movemos esto como una unidad, como una sola cosa, que una depende de la otra, entonces difícilmente nosotros podemos hacer una buena operación del sistema. Y por eso es que tenemos que llegar a definir cuánta presión en nuestra entrada. Esto es una terciaria, nuestras laterales o las cintillas, y aquí es donde nosotros tenemos que estar manejando todo lo que es nuestro sistema de presiones. Miren, ¿por qué les digo que es una unidad? Esto es diseño, nomás quiero darlo muy rápido. A partir de una tubería secundaria entramos a lo que es la línea terciaria, y entonces la presión con que entra aquí nos va a dar la presión de entrada de esta lateral.
O sea, entonces aquí tenemos en un lateral, vamos a tener una presión de entrada, una presión media y una presión mínima dentro de una cintilla. ¿Ok? Esto es lo que tenemos como parte del diseño. Pero también tenemos una serie de presiones que se me van a ir moviendo a lo largo de la terciaria. Y finalmente voy a tener un gasto y una presión mínima en toda la sección. Entonces yo tengo que tener muy claro cómo es mi esquema de distribución de presiones para yo garantizar finalmente que estoy distribuyendo el agua en forma correcta en toda mi unidad o en toda mi sección de riego. Si yo no conozco esta parte, o sea, obviamente esto me lo tiene que dar el diseñador, el diseñador del sistema de riego, en donde me establezca presión de entrada, que es esta, la presión de entrada en la terciaria, una presión media en la terciaria y una presión mínima en la terciaria. Y a su vez, mis presiones dentro de esto. Es decir, yo lo que tengo que exigir o tener claro para una buena operación de un sistema de riego es esto. ¿Cómo se me distribuyen las presiones? En este caso aquí yo estoy poniendo un primer lateral, un lateral intermedio. Es suficiente con esto para darme cuenta de cómo está operando. Y finalmente un lateral, lateral en la última parte de mi sección. Entonces, si yo empiezo a conocer todo esto, seguramente voy a tener una mejor operación de mi sistema de riego, porque ya dijimos que el gotero el gasto depende de la presión que yo esté manejando. ¿Y qué es lo que nos sucede? Muchas de las veces es que, no sé a cuánto les haya pasado, pero a lo mejor a más de alguno, que de repente nos estamos dando cuenta que en las partes, o ya sea al principio o al final de la línea, tenemos agua de diferentes, desarrollos de la planta diferente. Seguramente les ha pasado, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de problemas y lo mismo nos sucede, que de repente andamos acá y a veces por resolver empezamos a manejarnos como un sistema de cerrado, en el que ponemos acá otra línea para regresar presiones para acá, para equilibrar presiones, y en fin, hay muchas de repente opciones que se manejan, ¿no? Pero si nosotros tenemos un diseño correcto, seguramente para un terreno, estoy hablando de un terreno de una pendiente relativamente plana, esto tendría que ser suficiente para tener una buena operación. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado esto? ¿O a nadie? ¿O todos conocen esta? A todos, ¿verdad? Entonces, esto es una realidad que de repente tenemos y que simple y sencillamente nosotros tenemos que retomar, reconocer y corregir para que esto de repente no lo empecemos a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es parte del diseño y hay que corregirlo. Bien, perdón. Vamos a ver algo muy rápido de la parte para entrar al manejo de los tipos de ácidos y demás, pero muy rápido, no me voy a meter. Yo sé que esto necesita su tiempecito para digerirlo. Pero bueno, empecemos por la parte de los pesos atómicos de los elementos. Esta es la tabla periódica que tenemos. Aquí yo saco algunos nada más, pero tenemos que conocer cuál es el peso atómico de cada elemento. Esto es de cajón si queremos empezar a dar el brinco a lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Es decir, tenemos que empezar por conocer o cómo calcular el peso molecular. En el caso de una sustancia, tendrá que ser el peso molecular simplemente el número de átomos que tenemos aquí por el peso atómico de ese elemento, y la suma de ellos será el peso molecular. O sea, no tiene mayor problema. Y entonces hablamos de que esto es de esta manera como se da. Tenemos que entrarle a conocer el número de moles, que es nada más esta relación, el gramos de una sustancia cualquiera y su peso molecular, o milimoles, esto por mil simplemente, ¿no? Porque eso así como nos lo dan los ¿cómo se llama? Los de laboratorio, ¿no? Aquí algunos ejemplos nada más rápidamente.
cuántos milimoles o moles y milimoles hay en este elemento con esta cantidad, y bueno, simplemente sustituimos valores aquí, lo que tenemos de la sustancia entre el peso molecular, en este caso del magnesio, que es el peso atómico, y obtenemos el número de milimoles para una condición que es lo que al final de cuentas nos va a llevar, o esto es lo más importante, ahorita aterrizamos ahí. Para cuando queremos saber cuánto del elemento está contenido en una sustancia, o sea, en este caso, cuánto sodio está contenido aquí, pero nada más en 25 gramos. Entonces hacemos esto, sacamos el peso molecular del sodio, son dos sodios que tenemos aquí, por el peso atómico, entonces sacamos el número de moles que tenemos ya en esta sustancia, en el sulfato de sodio, y luego sacamos el peso molecular de todo esto. Ok, ya teniendo esa parte, otra vez, aquí son dos de sodio por su peso molecular, 1 de azufre y 2 de oxígeno, lo sumamos y sacamos eso y ya me queda mi peso molecular, ¿no? Entonces seguimos. Ay, perdón. Para obtener la cantidad de sodio que hay aquí, pues simplemente vamos a hacer esta operación, en donde aquí tenemos este elemento, el valor de Y de la sustancia, y sustituimos valores. Entonces lo que me corresponde al peso molecular de la sustancia que estoy trabajando, y entonces finalmente llego a que tengo 8.1 gramos de sodio en esta sustancia. ¿Por qué? A ver si empezamos a despertar la curiosidad. ¿Por qué es importante que yo pueda conocer esta parte de los sodios que hay en un determinado compuesto? ¿Por qué es importante? ¿Okay? ¿Qué tanto me está afectando en este caso el sodio? ¿Qué más? Bueno, ¿cuánto del elemento me está aportando? En el caso de lo que nos interesa es esto, que es lo más importante. Ahora vamos a ver, si yo tengo una condición en la que quiero pasar y conocer cuánto fósforo tengo en este ácido fosfórico. O sea, ¿por qué se vuelve importante? Porque yo quiero saber este factor de conversión que me significa pasar de fósforo a ácido fosfórico o de fosfórico a sodio. Entonces aquí vamos a empezar. Entonces yo digo, del ácido fosfórico, ¿cuánto fósforo tengo? Y del fósforo, ¿cuánto ácido fosfórico tengo? Es decir, puedo transformarlo en uno a otro. ¿Qué se hace? Primero sacamos el peso atómico de cada elemento, fósforo, en este caso fósforo y oxígeno. Sacamos el peso que tiene cada uno, que son simplemente el número de átomos que hay aquí por el peso atómico, y me da esto. Finalmente saco el peso molecular. Ok, ahora bien, ya tengo esto. Ahora este factor de conversión es esto. ¿Cuántos átomos hay aquí? En el caso de fósforo, por 31 entre el peso molecular. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Y este valor, este factor, ¿qué me está diciendo? A ver, si yo lo quisiera transformar a 100 kilos, pues eso es lo que nos dan los fabricantes, lo que nos dicen. ¿Sabes qué? Ese es el contenido de fósforo, ese es el contenido de nitrógeno, ese es el contenido de todo que tiene tu sustancia que estás utilizando, el fertilizante que tú estás utilizando. No sé si me explico. Entonces aquí yo tengo, y entonces puedo decir, aquí hay kilo por kilo. ¿Qué pasó? ¿Tronó algo? Ok, entonces tenemos aquí kilo por kilo, y entonces si yo lo pongo en términos de porcentaje, entonces me está diciendo que el ácido fosfórico me aporta 43% de fósforo. ¿Okay? Entonces eso es lo que me lleva. Entonces ahora ustedes, si la maduran esta mecánica,
pues podrán saber todo lo que es para cada uno de ellos. Y así, por ejemplo, la urea nos dice que tenemos el 46% de nitrógeno. Pero también yo quiero saber en un momento dado, por ejemplo, ¿cuántos hidrógenos me aporta? Y si yo sé cuántos hidrógenos me aporta, ¿qué puedo saber? La acidez de mi elemento. ¿Okay? Entonces, yo puedo irme ahí a ir empezando a conocer todos esos niveles ¿cómo se llama? De aportación que tiene, porque yo puedo desglosar aquí, en este caso, cuánto me da de amonio, cuánto me da de nitratos, cuánto me da de nitrógeno, o cuánto me da de óxidos, etcétera. Entonces, yo puedo estarme moviendo dentro de ellos. Y aquí es lo que nos está diciendo, ¿no? Cada uno de ellos, cómo me aporta. Puse aquí la urea porque es una que creo que casi todos sabemos, ¿no? Pero también con el propósito de que de repente nos venden ureas mágicas, ¿no? O sea, nos dicen, es que yo te vendo una urea de 50%. No es cierto, porque químicamente no es posible que tenga ese contenido de nitrógeno. Tiene que adicionarle otra cosa, pero no es urea como tal. Entonces, aquí la situación es que, bueno, con esto yo espero que ustedes puedan tener más claridad y empezar a ver cuánto les va a aportar de esto. Ahorita cuando lleguemos a la parte de lo que nos aporta el agua, vamos a retomarlo. Aquí por ejemplo, para la cuestión de los fosforados, del potasio, y en fin, pueden ustedes ya sacar su tablita de cuánto les está aportando de cada elemento una determinada sustancia, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente, que es las concentraciones. ¿Por qué quiero brincar aquí? Porque yo cada vez me convenzo más, y con todas las herramientas que ya teníamos hace ratito, más todo lo que nos está llevando la actualidad en el manejo de la nutrición y todo esto, que seguramente se van a ver más a fondo de lo que yo pueda darlo aquí, de que tenemos que pasar ya de kilos a partes por millón. Es decir, ya nuestra nutrición se va a ir dando, y ahí es donde yo les decía que tenemos que empatarlo con el riego. Vamos a irnos poco a poco. Primero empezamos con esta concentración molar. ¿Qué es esto? Una molaridad simplemente es una relación que tenemos de un compuesto a 100 gramos de solvente, o en este caso un litro por agua, y nos vamos a ir a una primer relación que es el equivalente, y pasamos a los miliequivalentes. Esto de miliequivalentes se va a referir a esta relación: el peso de una sustancia entre el peso de un miliequivalente, o bien aquí peso de una sustancia en gramos por el peso equivalente en gramos. ¿Qué es esto de los equivalentes? Los equivalentes se está refiriendo cuando hacemos una relación o una carga, digamos, carga total de energía que tenemos en una sustancia. Entonces, veamos ahorita. Pasamos ahora a esta relación, porque de aquí nos va a empezar a ayudar a brincarnos a las partes por millón. Entonces, pasamos por el peso equivalente. Primero, para un elemento, es simplemente el peso equivalente es igual al peso atómico entre la valencia. La valencia hay que sacarla de la tabla periódica. Ejemplos: si el peso equivalente del potasio es 39 su peso atómico, la valencia es 1, este es el peso equivalente. En el caso del calcio, este es su peso atómico, esta es la valencia, tenemos 20 gramos. Y esto lo podemos pasar a miliequivalentes, simplemente es por mil, y tenemos miligramos, ¿no? Aquí lo que nos está afectando. Bueno, de ahí nos vamos a ir a las concentraciones, es decir, ahora, concentraciones de una sustancia. Tenemos aquí esta relación:
Este parámetro teta es esto que les acabo de decir ahorita. Esta es su equivalencia. El producto de estos dos cargas es lo que me va a dar este valor de teta. En el caso de las sales, en el caso de los ácidos, se va a referir al número de átomos que tenemos de los hidrógenos. Y en el caso de los hidróxidos, se va a referir al número de átomos que tenemos de los oxidrilos. Entonces, aquí en este caso, será este valor 2, ese es su parámetro, este valor 3 es su parámetro, y la carga neta total es lo que sería la equivalencia para poder tener igualdad de estos dos. ¿Cómo los igualamos? Pues aumentando a dos átomos de sodio, y finalmente tenemos lo que es el peso equivalente, igual al peso molecular de todo esto, de cada uno de ellos, obviamente, entre el valor de teta. Por ejemplo, aquí, para esta sal, hacemos su peso molecular, dividimos entre 2 y el peso equivalente es esto. Y bueno, así lo podemos tener, y estas son las tablitas que de repente nos dan en la literatura, pero que ahora ustedes ya van a poder saber cómo calcularlas, ¿no? Porque esto es muy, muy importante para que nosotros podamos pasar de un elemento a otro, ¿no? O a una sustancia. Y de ahí ya nos brincamos a las partes por millón. Todas estas es lo mismo. Todas son partes por millón. Entonces podemos empezar por gramos, entre gramos, por 1,000,000. Aquí esta es la más común, miligramos entre litros. O sea, ¿cuántos miligramos tengo yo del elemento por litro? ¿Litro de qué? De lo que estoy aportando. O bien aquí en miligramos por kilogramo, o bien microgramos por mililitro de la solución. Y aquí veamos la importancia de lo que acabamos de ver hace ratito. Las partes por millón ahora me está diciendo, por los que tengas del equivalente por el peso equivalente de la sustancia. Y ya puedes tener entonces lo que son tus partes por millón, o bien irte al revés. A partir de esto te regresas y sacas lo que son los miliequivalentes que se están manejando. Entonces, todas estas fórmulas, repito, no se trata ni que se las aprendan, ni mucho menos, pero que sí sepan para qué nos van a servir. Algunas equivalencias igualmente se las dejo ahí, pero no tiene mayor cosa más que darle una revisada para pasar de una unidad a otra. Y vamos a ver el uso de todo esto. Ahora vamos a irnos por la parte de la interpretación de los análisis de agua y el aporte nutrimental que tiene. O sea, el agua nos está aportando nutrientes que normalmente no los tomamos en cuenta. Entonces hay que empezar a manejarlos para el manejo de nuestra nutrición. Y bueno, lo que ha propiciado todos estos cambios que hemos tenido ya sobre la forma en cómo tenemos disponible el agua o cómo se está utilizando, es que necesitamos hacer análisis más frecuentes, de tal manera que nos permita prevenir problemas y hacer un mejor aprovechamiento del agua. O sea, yo les recomiendo que estemos buscando para prevenir esto, que hagan análisis en una forma más frecuente, y sobre todo si están teniendo fuertes abatimientos de los acuíferos, ¿no? Porque esto les va a dar condiciones de situaciones de su calidad de agua muy, muy diferentes. Entonces vamos a ver cuál es el primer paso. Aquí algo me brinqué. Aquí está. En un análisis químico del agua, normalmente tenemos este tipo de reportes, ¿no? Habrá otros mayores, con mayores elementos a determinar, pero la gran mayoría nos proporcionan este tipo de condiciones, en donde tenemos los cationes y los aniones, y por un lado, bueno, pues es lo que nos da el laboratorista, ¿no? O quien nos hace los análisis. Bueno, pues hay que hacer un primer chequeo para ver la calidad de ese análisis.
Y un primer valor es que nosotros tenemos que estar pensando en esta relación. O sea, esta es la primera, que la suma de cationes con la de los aniones debe ser muy parecida. Se acepta hasta un valor máximo de una diferencia de un 20%. En el caso de los cationes multiplicadas por este valor primero y luego por este otro valor, el valor de la conductividad eléctrica debe estar contenido dentro de ellos para aceptar como bueno si es ese análisis, si no mejor ni le sigan. Y vamos a ver aquí. Aquí está un análisis típico de agua, donde tenemos la conductividad eléctrica dada en estas y los cationes en esto. Entonces veamos, suma de cationes, suma de aniones, está dentro del valor que establecemos de ese 20%, entonces lo consideramos por esta condición bien. Ahora vamos a hacer el producto. Este valor por 0.08, ese mismo valor por 0.09 y vemos el valor mínimo y el valor máximo. Nuestra conductividad eléctrica es de este valor, por lo tanto nosotros la aceptamos como buena, es decir, se encuentra dentro de este rango. ¿Okay? Entonces eso es un primer análisis de comprobación en el que yo les sugiero que ustedes se sigan moviendo para establecer su calidad de agua es, más bien, perdón, si su análisis del agua está dentro de estos parámetros mínimos, ¿no?, de calidad. Ok, aquí tenemos algunos valores de riesgo por el parámetro que estemos midiendo para los diferentes condiciones y algunas acciones que son recomendables de alguna manera hacer. Por ejemplo, el pH nos da valores que típicamente los tenemos aquí. En fertirriego, nosotros tenemos que estar pensando en manejar nuestras aguas en estos valores, con valores diferentes aquí a estos parámetros que estamos diciendo. Ya empezamos a tener riesgos. Entonces aquí nos dice algunas acciones que son recomendadas hacer para cada uno de los elementos, ¿ok? Que tenemos esa conducción en donde vamos a tener para conductividad eléctrica, igualmente para el calcio, en fin, todos estos elementos que nos pueden estar ayudando para hacer una correcta aplicación de acciones preventivas o correctivas en su caso. En el caso del pH del suelo, rápidamente nomás hablamos de estas condiciones, ácidos y básicos o alcalinos, en donde estamos hablando de los pH. Esta medida nos está dando la cantidad de hidrógenos. O sea, ya vimos que podemos medir la cantidad de iones o del elemento que nos puede estar aportando una determinada sustancia. Entonces también esto me va a dar el efecto que pudiera tener sobre el pH. O sea, esta medida, la cantidad de hidrógenos que puede estar aportando, bueno, pues me está modificando el valor del pH. Y entonces nos vamos a referir a la medida de pHs como iones y los hidróxilos, para hablar de qué es lo que nos compone finalmente una condición de esta medida del pH. Entonces dice aquí, cuando los dos están presentes en igual forma, o sea, los hidrógenos y los oxidrilos, el pH es 7. Ahora, si existen más iones, entonces el pH va a ser menor y entonces es un suelo ácido. Y a la inversa, cuando estos son mayores, entonces el suelo se vuelve un suelo, una agua básica o un agua alcalina. Y normalmente tenemos esta escala que nos está representando el valor del pH. Bueno, esto ya es un poquito más teórico, ¿no? Aquí vemos cómo
¿cómo nos vamos a calcular? Por eso lo estamos hablando. Si yo conozco la concentración o la cantidad de iones hidrógenos que me están aportando esa agua, yo puedo conocer cómo se va a modificar mi pH, ¿okay? A través de esta simple relación. Ok. ¿Qué pasa normalmente con el pH muy ácido? Primero, por lo general se van a presentar estos problemas, o sea, en términos grandotes, ¿ok? Esto es una referencia. Vamos a tener una deficiencia de fósforo, vamos a tener una baja disponibilidad de estos elementos, calcio, magnesio, boro, etcétera. Podemos tener problemas de toxicidad por aluminio, una buena disponibilidad de microelementos como estos, una toxicidad de hierro y manganeso. Vamos a poder hablar de una baja capacidad de intercambio catiónico, una alta capacidad de intercambio aniónico y una baja saturación de bases, y podemos tener problemas con la descomposición de la materia orgánica. O sea, son algunos de los efectos o de los problemas o de lo que nos está aportando una condición de un pH muy ácido. A diferencia con un pH alcalino, muy alcalino, el fósforo también se presenta en una condición de deficiencia, altos contenidos de magnesio y potasio, alta saturación de bases, ausencia de aluminio, es decir, en este tipo de suelos no vamos a esperar tener este problema, y todo esto pues nos puede llevar al manejo de las necesidades, ya sea de aplicación de ácidos, de yesos o de cal, ¿no? Dependiendo del tipo de pH que tengamos aquí. Entonces todo esto finalmente me ayuda a conocer, independientemente de lo que tiene el pH en el suelo, el aporte que tiene el agua. Miren, esta es la tabla típica que seguramente ustedes ya han visto muchas veces. Lo que decíamos aquí en el caso del fósforo, o sea, se vuelve problemático en los dos extremos del pH, y bueno, así tenemos para cada elemento, ¿no? De cómo se tiene la diferente disponibilidad de los nutrientes. En el caso de los micronutrientes, esta sería una relación de disponibilidad de estos elementos en pHs bajos. Es muy alta su disponibilidad, acá es muy baja, y al revés en estos, ¿no? De calcio y magnesio, lo tenemos a pHs muy altos, pero con problemas de disponibilidad en pHs bajos, ¿no? Entonces todo esto pues es algo en lo que tenemos que estarle trabajando. Una relación o una guía de lo que es los problemas de taponamiento por las diferentes condiciones en donde lo empezamos a tener, el riesgo de taponamientos. Aquí de la sensibilidad a los cultivos igualmente, como la gran mayoría, ¿no? Y por aquí hay unas ya referente a los cultivos, ¿no? El otro problema son las obturaciones, que ya lo podíamos ver, que son del tipo físico, del tipo biológico o del tipo químico, en donde nos están teniendo las diferentes condiciones. Acá ya habíamos hablado que las partículas primarias, aquí por microorganismos que se van a crecer o reproducir dentro de nuestra cintilla. Podemos tener ese tipo de problemas, y bueno, que habrá que hacer tratamientos al agua, que puede ser la cloración o clorinación, es una de las opciones que se tiene para esto. El problema de la química normalmente es a través del uso de ácidos, y ahorita vamos a ver cómo se calcula todo eso, ¿no? Algunas referencias, por ejemplo, un agua rica en nitratos, mayor de esto, nos va a producir un crecimiento de bacterias
que las podemos eliminar con cloro en forma continua. Es decir, cuando ya tenemos esto, siempre tenemos que estar pensando en la aplicación o sea, hay que identificarlo, obviamente. Entonces, si esto lo tenemos, la recomendación que tenemos es de que a concentraciones de esta 1 a 2 partes por millón es lo que podemos nosotros manejar en el caso del cloro. Valores superiores a esta concentración ya nos pueden producir en la mayoría de los cultivos un problema de toxicidad por el uso del cloro. Entonces hay que tener algunas precauciones al respecto, ¿no? Lo que me preguntaban hace rato, ¿no? Respecto a las partículas sólidas, pues hay que trabajarlos más que nada con problemas de tanques de sedimentación o bien sistemas de filtrado eficientes, ¿no? Este es algo que también nos ocasiona problemas de taponamiento, en donde estamos hablando que con estos valores de pH y con estos valores de bicarbonatos podemos tener precipitados. O sea, aquí esto ya me sucedió con un productor en el que de repente, desgraciadamente, se dice, no, ¿cuánto ácido aplícale? Pues échale, no sé, un litro, medio litro, lo que ustedes quieran. Y de repente, si ese valor que estamos diciendo nos sobrepasa la capacidad que tiene nuestro suelo o nuestra agua, se nos pueden transformar en yeso. Simple y sencillamente por ese tipo de concentraciones nosotros podemos pasar a esa nueva condición. Entonces ahí es donde nosotros podemos empezar a tener problemas. Bien. En el caso de fertilizantes fosforados, podemos estar hablando de estas condiciones en donde ya vamos a tener problemas. Los bicarbonatos y en la parte del calcio, también aquí hay que tener cuidado de con quién se mezcla para evitar problemas de taponamientos. Una tabla donde, bueno, ustedes la podrán consultar, pero lo importante es que tengamos claro de que los diferentes elementos vamos a tener problemas con el fertirriego a ciertas concentraciones que tengamos de ese elemento. Okay, en el caso de los bicarbonatos, igual tenemos la misma condición que nos pueden ocasionar esos tipos de problemas. Bueno, vamos a ver aquí cómo interpretar y cómo nos aporta, bueno, la parte de la interpretación la acabamos de ver, pero cómo nos aportan los elementos de acuerdo a un análisis de agua, o sea, lo que nos estaría aportando de acuerdo a nuestros tipos de concentraciones y de cómo estaríamos manejándonos alrededor de esto. Bueno, aquí dice, miren, por ejemplo, el agua que contiene sodio en mayor porcentaje es el mayor problema. O sea, tenemos aquí, debido a que compite por el agua con la planta y lo que es la parte del pH en el suelo, en los incrementos de carbonatos, ocasionando problemas de deficiencia de fierro y de zinc. O sea, esto tenemos que irlo asociando en forma muy importante a lo que nos está representando un análisis de suelo y lo que en un momento dado nos aporta. Ok, esto que está aquí, lo quise poner para ver lo que nos está significando una cosa o sea, por ejemplo, un desicimen de bicarbonatos de sodio, sería igual de dañino que esto de cloruro de calcio, o sería igual de dañino con 8 decisimes de sulfato de calcio. Es decir, no es
no es la misma relación que vamos a tener con los diferentes elementos, pero pueden ser igual de dañinos una cosa con la otra. Entonces aquí lo que importa es tener este conocimiento o esta parte de relación que nos permita finalmente establecer ese tipo de concentraciones. Igual, tablas con las diferentes toxicidades, el caso del boro, y cómo nos afecta para los diferentes cultivos. Yo quise traer toda esta información para que ustedes la tuvieran. En el caso del boro, cómo nos da y cómo nos toleran algunos cultivos al boro. Aquí tienen ustedes unas referencias. Concentración para los elementos traza, también para que tengan, desgraciadamente se nos están viniendo. ¿Dónde está por ahí ahí se me fue, no lo encuentro. Acá está, el arsénico. Se nos está viniendo ya en forma muy importante, en concentraciones que ya están superando a estos valores permisibles de concentración, y que bueno, aquí habrá que tener mucho cuidado para el manejo del agua. Ahora sí, ¿cómo me aporta o qué tanto me aporta el agua de riego? De acuerdo a todo lo que vimos ahorita, esto es un análisis típico que nos van a dar normalmente en 1000 equivalentes por litro. Por ejemplo, aquí tenemos calcio, magnesio, sodio y potasio, y entonces tengo estas concentraciones, y quiero saber cuánto me aporta, por ejemplo, aquí en forma de óxidos, ¿okay? Y aquí en forma del puro sodio, y aquí en forma de óxido del potasio, en un volumen de agua de 1000 metros cúbicos por hectárea. Es decir, ¿cuánto me aporta esto? Aquí ya están las cantidades, ¿no? Pero vamos a ver cómo se calcula. Primero, tenemos que sacar el peso equivalente. Como los 1000 equivalentes no me van a dar la cantidad que está aportando, entonces tengo que empezar por calcular el peso equivalente. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que sacar el valor del peso equivalente del calcio. ¿Cómo dijimos que era el peso equivalente del calcio? El peso atómico entre la valencia. Entonces me dice que son 20 es el peso equivalente. Luego lo vamos a pasar a partes por millón. Ahora yo ya voy a saber, las partes por valor son los miliequivalentes que yo tengo por el peso equivalente, ¿okay? Que es este valor que tengo yo aquí. Lo que acabo de calcular, 20 por este valor. Entonces ya me dice que son 25.6 miligramos por litro. O sea, es lo que me está aportando de este elemento el agua de riego. Entonces sacamos el factor de conversión. ¿Hacia dónde lo vamos a pasar? En este caso lo queremos pasar hacia óxidos de calcio. Entonces pasamos de este valor hacia acá, de óxido de calcio a calcio, para tener cuánto me está aportando. Y hacemos con esta formulita que ya lo habíamos dicho, sacamos el factor que es 0.714. El inverso para pasar de calcio a óxido es el inverso, y me da que es este valor. Por lo tanto, este valor que ya teníamos aquí lo pasamos a gramos por litro, por el valor que del factor de corrección, y entonces ya tengo los gramos por litro, o bien en kilogramos por metro cúbico, y ese valor lo multiplico por los metros cúbicos de agua que estoy aplicando, y me da los 36 kilos de óxido de calcio que me está aportando esta calidad de agua. Y así lo podemos hacer para todos, ¿okay? Entonces es una cuestión que tendrá que hacerse mecánicamente, y finalmente veo la aportación que tengo de los diferentes elementos. Bien, pasamos a lo que es
la parte de la acidificación. Normalmente en un tipo de calidad de agua conviene neutralizar los bicarbonatos que están presentes en una determinada concentración. Entonces esto me va a llevar a que yo busque cómo voy a neutralizarlos, y en términos generales la relación es esta: o sea, un equivalente de cualquier ácido neutraliza un equivalente del elemento que estamos buscando. Entonces esta es una relación que se hace verdadera. Por lo tanto, aquí lo que yo tengo es siempre esa relación. Entonces, ¿qué sucede con la aplicación de los ácidos? Bueno, primero es una reducción del pH. Nos va a disminuir los niveles de bicarbonatos de calcio o de magnesio, desquebraja o disuelve los precipitados. El carbonato se presenta a pHs mayores de 8.3 y los bicarbonatos a valores menores a esto. Entonces, esto es parte de lo que me produce los ácidos. Si hay presencia de carbonatos, sobre todo de calcio, elevado, digamos, una dosis de ácido siempre va a ser requerida. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que estar viendo es cómo vamos a manejarnos con los diferentes ácidos y qué cantidad tenemos que estar aplicando, ¿no? Aquí hay algunas recomendaciones, como las que tenemos por aquí, en el que vamos a buscar condiciones, sobre todo cuando nosotros tenemos que hacer altas aplicaciones de ácido, evitar que se nos puedan corroer las tuberías. ¿Cuál es la forma en que vamos a aplicar el ácido? Por ejemplo, esta es una fórmula general y lo voy a ver mejor en un ejemplo. Si un pozo tiene un nivel de bicarbonatos de este tamaño, y tenemos este gasto del sistema, ¿cuánto ácido sulfúrico a esta concentración se requiere aplicar para batir la concentración a 6 miligramos por litro? Es decir, de este valor pasarlo aquí. Entonces, lo que yo tengo que eliminar es esta cantidad de bicarbonatos. Entonces, primero, otra vez pasamos los miligramos a miliequivalentes, y de ahí nos va a dar el peso equivalente de lo que yo tengo, y simplemente vamos a sustituir los valores en lo que dijimos aquí, y nos va a dar esto 449 miliequivalentes por litro, que ya es lo que puedo utilizar en la fórmula que está aquí. Y entonces ya me dice que yo tengo que aplicar 9.36 litros de ácido sulfúrico para neutralizar esta condición. Entonces, sé que estos temas son un poquito pesados en el sentido de digerirlos así a la primera, pero bueno, pues es algo que tendremos que entrarle, ¿no? En el caso de las bacterias, del uso del cloro, es igual, está su fórmula. Tenemos que pasar de esta concentración que se nos está hablando aquí, por ejemplo, ¿dónde está? Del 1%, de 0.1%. Entonces lo pasamos y nos va a quedar la cantidad de cloro que tenemos que estar aplicando en litros por hora. Y bueno, finalmente tenemos lo que son los precipitados. Los precipitados que se nos pueden empezar a formar y cómo evitarlos. Estos precipitados, hay una fórmula que nos puede ayudar a evitar estos precipitados de calcio, carbonatos de calcio, magnesio, y simple y sencillamente vamos a ver cuál es ese principio. Y aquí tenemos que calcularlo con base a este índice de Langelier, que es esta condición: pasar de un pH del agua a un pH que nosotros vamos a calcular a través de esta fórmula.
¿Cómo salen estos valores de aquí, sobre todo esto? A partir de la concentración que vamos a tener. A ver, déjenme ponerle aquí la tablita. Ay, quedó muy chiquita. Esta tablita, uy, algo se me pasó por aquí. Bueno, que está bien. La concentración de calcio, magnesio y sodio, y me va a dar el valor ese de ese parámetro que tengo que ponerlo aquí. Y luego con la misma concentración del calcio y del magnesio me da este otro parámetro. Entonces tengo que recurrir o apoyarme en esta tabla para hacer los cálculos de todo esto que acabamos de ver, y que finalmente, lo más importante, y los que gusten les voy a dejar un programa por aquí que yo hice para hacer todo esto, en el que tenemos aquí un ejemplo. Tenemos el calcio, magnesio y sodio que me da esta concentración. Entro a las tablas y obtengo este valor de 2.27. Con el calcio obtengo este otro parámetro, y con los carbonatos y bicarbonatos obtengo este parámetro. Obtengo el pH que se va a calcular, es decir, del pH original es de 8.1, lo tengo que bajar a 7.17 y obtengo este valor del índice de Langelier, que es a través de esta fórmula. Y aquí es importante, cuando este valor es positivo, entonces yo voy a tener una condición garantizada de que se me van a formar precipitados. Entonces tendré que estar aplicando continuamente una cantidad de ácido. ¿Cuánto aplicar? Bueno, aquí está todo su mecánica, y lo que me lleva es que yo tengo que aplicar de los diferentes, en este caso de ácido sulfúrico, de 0.1 litros por metro cúbico. Y esto es lo que me lleva a este programita que se los proporciono con todo gusto, en donde si ustedes tienen aquí las condiciones del análisis del agua, les hace todos los cálculos. Ustedes tienen que poner la normalidad de los ácidos a utilizar. Aquí yo les pongo 4 ácidos diferentes, y les proporciona la cantidad de ácido en litros por metro cúbico que tendrán que estar aplicando para evitar que se dé el precipitado de calcio, de los carbonatos y bicarbonatos, que es lo que nosotros queremos estar evitando. Y bueno, por mi parte, en los comentarios finales, yo considero que una buena operación de un sistema de riego por goteo, finalmente lo que tendrá que ver es con la parte de la selección de los goteros, el manejo de todo lo que es el sistema de presiones. Tenemos que identificar perfectamente nuestra calidad de agua, cómo se va a estar dando, y tener mucho cuidado al respecto de la calidad del agua con el tipo de mezclas que estamos haciendo los fertilizantes para evitar el taponamiento. O sea, esto es algo fundamental. De acuerdo con la calidad del agua, el tratamiento preventivo siempre tendrá que ser nuestra opción para el manejo, sobre todo de los ácidos. Y el manejo del sistema de riego de fertilización, por un lado, nos obliga a conocer nuestras demandas nutrimentales con la cuestión del riego, es decir, el manejo de cuánta agua tengo que aplicar, con cuánto nutriente tengo que aplicar en las diferentes etapas fenológicas del cultivo, nos obliga a que nosotros empatemos aquí. Y por eso viene esta última comentario, en el que ya esto es un hecho, o sea, no lo vamos a detener, que hay una tendencia hacia la agricultura de precisión, en el que nosotros tenemos que estar pasando de hablar de kilos por hectárea a hablar en partes por millón. Pero si ustedes se fijan aquí, estas partes por millón tendrán que ver con cuánta agua estoy aplicando. Es decir, si yo no logro empatar cantidad de agua con demanda nutrimental, si no lo asocio con eso,
entonces voy a estar diluyendo mucho mayor mis elementos que estoy poniendo, y al final de cuentas me va a resultar que estoy aplicando menos fertilizante que lo que me está requiriendo la planta. ¿Okay? Por eso es que es muy importante esta parte. Y bueno, por mi parte es todo. Sé que esta parte es muy pesada, pero bueno. No sé si hay alguna pregunta o comentario, con todo gusto. Sí. Sí, buenas tardes. Tocamos muchos puntos bien importantes, bien interesantes en cuanto al aprovechamiento del agua de riego. Mi pregunta es la siguiente: la profundidad de la cinta, independientemente de la distancia de gotero, hablaríamos de 0 a 20, y que tengamos una evapotranspiración media por ciclo de 5 milímetros, ¿sí? ¿Cuál sería su recomendación en profundidad de cinta? Mire, le voy a contestar la pregunta de dos maneras. Una es el manejar la cinta enterrada tiene una repercusión de tipo, digamos, práctico o de tipo operativo. ¿Por qué? Porque te reduce de alguna manera los posibles daños que puedas hacer físicos a la hora de estar haciendo algún deshierve, por ejemplo, o que los roedores te lleguen, y eso se va a traducir en una condición en la que cuando tienes una tubería enterrada, vas a ver el daño que pudiera haber por taponamientos o por algún otro tipo de situaciones de rompimiento de la cintilla, hasta que no lo ves, hasta que la planta te lo manifiesta, o en su caso hasta que aflora el agua. Entonces esa es una que quisiera ponerlo entre una situación entre la cintilla enterrada y la cintilla superficial. Entonces la cintilla superficial te da la ventaja contraria. Tú rápidamente podrás identificar en dónde tienes el problema y hacer la corrección en forma más oportuna. Ahora, desde el punto de vista de diseño, lo acabamos de ver ahí de cómo se mueve el bulbo. Aquí no puse más que el bulbo en dos dimensiones, en el que pusimos el movimiento horizontal y el movimiento hacia abajo, pero me faltó el movimiento ahora hacia arriba, ¿okay? Porque cuando está enterrado, ahora el movimiento del agua tiene el otro sentido, que es por capilaridad. Entonces tienes ese otro efecto, pero desde el punto de vista de diseño es salvable. En otras palabras, hidráulicamente, tanto un sistema como otro te va a funcionar sin mayor problemas. Y tú vas a satisfacer o abastecer la demanda del agua del cultivo, bueno, de acuerdo a esa demanda, ¿no?, que tienes ahí, establecida por tu condición de clima, por tu condición de estado de desarrollo de la planta, por tu condición de suelo, que tiene que ver con todas estas variables que acabamos de ver, más las anteriores que estuvimos manejando. Pero son como que dos cosas separadas, ¿no? La parte práctica, el enterrado te funciona perfectamente, pero por eso, no porque tengas un problema de diseño hidráulico. O sea, lo puedes resolver sin mayor problema. Nada más que en el enterrado incluye otra variable, que es el movimiento ascendente, y eso te va a dar la profundidad de la cintilla. Entonces hay que ver el suelo, cómo tienes ese acceso capilar, para poder realmente tener un valor que te determine a qué profundidad tendrás que ponerlo, ¿no? Sí, es que fue muy claro. En ciclos anteriores la tenía más superficial y tuvo mejor control de hongos de suelo. Sí. Se profundizó la semilla, se profundizó la centilla, y se vinieron los problemas más fuertes, ¿no? Entonces yo creo que... Pero son operativos, digamos. Sí, yo creo que estos detalles de comentarios tenemos que nosotros como asistentes sacarnos nuestras inquietudes, y que cada quien que tenga una experiencia diferente compartirla.
Sí, sí, sería muy Sí, bueno. porque pues, si no, no vamos a ir como llegamos, la mera verdad. Entonces, yo creo que es bueno las observaciones que Sí, damos. sería muy bueno, pero sí, sí, o sea, que en su mente quede que el aspecto de la cintilla enterrada no es solamente estos dos movimientos que acabo yo de presentarles en las gráficas. Aquí yo nomás les puse así y hacia abajo. Y en la cintilla enterrada van los tres movimientos. El ascendente, que es el capilar, el horizontal o lateral, pues, y el que va hacia abajo. Entonces, esos tres movimientos ahora hay que tomarlos en cuenta en tu diseño del sistema, ¿no? Y eso, de nuevo, nos lleva a las propiedades físicas del suelo, al estudio de las características propias de esa condición y hacer ese análisis, ¿no? O sea, a nivel práctico podemos decir, no, pues entiérralo 15, 20 centímetros. Bueno, sí, pero si yo tengo un suelo con sodio, si tengo un suelo compactado, si tengo esto, no me va a funcionar igual. O sea, voy a tener problemas con esa ubicación de la cintilla a esa profundidad. O sea, simple y sencillamente no me va a funcionar porque el movimiento ascendente voy a tener problemas y voy a empezar a regar mis primeros riegos, pues riega lo superficial porque no llegó el agua. ¿A cuánto les ha pasado? A algunos, ¿no? De que de repente, bueno, hay que echarle el agua por arriba y luego ya empiezas con el goteo, ¿no? ¿Por qué? Porque el movimiento ascendente no se dio. ¿Perdón? Sí, 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 porque tienes esa energía que te está ayudando a que suba, ¿no? Sí. ¿Algo más? Si no, pues les agradezco mucho, de verdad, ha sido un placer estar con ustedes y espero les haya sido útil la información que se les dio, ¿no?